Cuando hablamos de lenguaje académico, nos referimos al uso del lenguaje que aparece en los ámbitos escolares y en los textos. Es la forma de hablar que se espera que usen los maestros y los alumnos en la escuela cuando tienen que transmitir información o defender opiniones en un debate o hacer una síntesis sobre algún tópico. Son habilidades que están relacionadas con un tipo de vocabulario y de formas de expresión que son diferentes al lenguaje coloquial, al que usamos todos los días. En el lenguaje académico se usan palabras como hipótesis o argumento. También se utilizan conectores como no obstante, a pesar de, y se utilizan estructuras sintácticas complejas, entre otras habilidades. Los chicos suelen llegar a nivel primario con un lenguaje bastante rico y variado, que típicamente les funciona bien para relacionarse con su familia y sus amigos. Pero el problema es que el lenguaje coloquial que usan en el contexto familiar a veces no es el que necesitan dentro del contexto escolar. Es más, muchos chicos no tienen registro de estas diferencias. Por eso creemos que tenemos que ayudarlos a ser conscientes de estas diferencias y al mismo tiempo ayudarlos a desarrollar y hacer propias las características del lenguaje que sí son las apropiadas para funcionar en el ámbito escolar. Si no les enseñamos a ver esta diferencia y no les mostramos las particularidades del lenguaje académico, los dejamos sin suficientes herramientas para interpretar textos e información con la que se van a encontrar en el ámbito escolar. El lenguaje académico incluye diferentes aspectos y podemos trabajar diferentes habilidades. En forma ilustrativa, vamos a dar 3 ideas de cómo estimular alguna de ellas, pero solo en forma ilustrativa. Podemos pensar en muchas otras actividades que desarrollan habilidades de este tipo de lenguaje. Veamos cómo podemos desarrollar habilidades de identificación del registro académico. ¿Qué quiere decir esto? Ayudarlos a que los chicos registren que hay un tipo de lenguaje diferente al que usan todos los días. Para ello podemos conversar sobre la diferencia entre las palabras y oraciones que usamos a diario con nuestra familia y amigos y las que aparecen en los libros o en la escuela. Podríamos leer una oración de un texto y pensar, ¿cómo se la diríamos a un amigo? Por ejemplo, si leemos, los flamencos son aves que habitan en sistemas salinos donde obtienen su alimento. ¿Cómo se la dirías a un amigo en el recreo? Por ejemplo, ¿se lo dirías así? Hay unos pájaros grandes que se llaman flamencos que viven en lugares en los que hay mucha sal, en el agua, en el suelo, y ahí encuentran su comida. Pensemos cómo trabajar habilidades de vocabulario. Los chicos se encuentran en los textos con frases como sistema de gobierno o con conectores como no obstante, con palabras como argumento y contraargumento. Y muchas veces al encontrarte con ese tipo de vocabulario los chicos no las comprenden y lo peor es que ni les interesan. Entonces, ¿cómo hacemos para que pasen a ser parte de su vocabulario? La búsqueda en el diccionario a veces queda como una actividad desintegrada de los conocimientos de los chicos y no fomenta la apropiación del nuevo vocabulario. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Debemos buscar su motivación como primer acercamiento y usar esa motivación para relacionarla con el vocabulario nuevo. Por ejemplo, podemos plantear como tema un mundial de fútbol y relacionarlo con las ubicaciones en el planiferio de los países que participan en el campeonato. Buscar sus capitales y ahí introducir sus sistemas de gobierno. Podemos también hacer comparaciones y debates sobre los equipos y en ese contexto utilizar expresiones como mi argumento se basa en, no obstante, pienso que, y así integrarlas a su vocabulario en un contexto. Podemos pensar una actividad que los ayude a los chicos a seguir una cadena referencial. ¿A qué me refiero?
a trabajar en un texto en los que aparezca, por ejemplo, la reina Isabel, que más adelante sea nombrada como la monarca, y en otro momento como la soberana del Reino Unido. La tarea consistiría en desafiar a los chicos a que registren que estas expresiones son diferentes maneras de referirse a la misma persona.